Vamos a adentrar ahora en lo que es la parte, el diálogo con Gustavo Córdoba. Pero primero quiero compartir una placa de su último trabajo. Una placa donde se le preguntó al común de la gente qué pensaba, qué opinaba, qué decía con respecto al tema del coronavirus. Y aquí también tenemos, una placa para en pleno compartirla con ustedes. Tiene que ver que, ahí está, la cuarentena no existe en Argentina. ¿Cuánto estaba identificada la gente con respecto a esa definición? Muy cercano a que la cuarentena no existe, un 18,6%, cercano un 33,3%, muy lejano un 17,6% y lejano un 24%, con lo cual estamos observando una realidad dividida y un alto número de personas que consideran aún que la cuarentena no existe, pero esto tiene que ver con otra realidad. Vamos a ir, ahora sí, ya dejamos esta placa y vamos a ingresar en el diálogo con Gustavo Córdoba. Lo vamos a incorporar, lo estamos terminando de resolver algunas cuestiones técnicas, lo decimos por ahí para que vean por qué la demora, pero vamos con Gustavo, vamos a empezar en el diálogo y primero que nada lo incorporo y le doy la bienvenida agradeciéndole estos minutos. Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Un gusto para mí estar con vos y con toda la gente de Villa María. Tengo tantos y buenos amigos y amigas. Sí, señor. Bueno, sí, cuando se iban enterando por las redes, o le íbamos contando a distintas personas de tu presencia, hemos recogido ese afecto que has ido recogiendo a través de tu tarea profesional y demás. Y bueno, es la primera vez, habíamos intentado en otras oportunidades, pero la agenda de ambos es complicada. La primera vez aquí en UniTV, en el canal universitario. Gustavo, una primera, nos vamos a ir apoyando en placas, pero antes, ¿qué lectura hacemos de esta división entre aquellos que entienden que estamos en cuarentena, entre aquellos que entienden que no estamos en cuarentena? Dame un primer título de la situación en general. Mira, decirte que a veces me pasa, y me imagino que a vos también, y a muchos de los que nos están viendo les pasa igual, que vemos las encuestas y todas preguntan exactamente lo mismo: la imagen del presidente, la imagen de gestión, la imagen de la dirigencia opositora. Y la verdad es que pensando en cómo hacemos para preguntar cosas más interesantes o más atractivas para el resto, viendo a estas minorías ruidosas salir a la calle con tanta potencia, yo me planteé con el equipo, con Paola y el resto de los chicos de la consultora, ¿cómo podemos hacer para identificar las motivaciones de esta gente? Porque evidentemente pensar en que alguien les paga para que salgan a protestar es un absurdo. Sí. Son altas convicciones las que tienen y tratamos de, con frases que están instaladas en la opinión pública, en el imaginario colectivo, que la gente nos dijera cuán cerca se sentían de esas frases. Esa que vos mostraste recién fue una frase que tiró el presidente Fernández en una de sus últimas conferencias de prensa. Lo dijo fastidiado, lo dijo de alguna manera en tono irónico, ¿no? Y la chequeamos y la verdad que un 52%, estoy de acuerdo con que la cuarentena no existe en la Argentina, es todo un dato de cómo le hemos ido perdiendo el respeto y el miedo al contagio, y creo que ese es uno de los principales motivos por los cuales en el interior del país volver a una fase más extrema o más rígida de la cuarentena te diría que es prácticamente imposible. Claro, bueno, eso es lo que se está viviendo ahora en provincias como la nuestra, como Córdoba, en ciudades como Villa María, donde a la hora de tratar de frenar la explosión de casos, las autoridades se encuentran con, la reacción adversa a la posibilidad de cerrar o de restringir en gran medida distintas actividades, fundamentalmente las comerciales, y ahí se encuentran con este gran problema, porque por otro lado tenemos enfrente el gran riesgo que significa la saturación del sistema de salud
y fundamentalmente las muertes que pueden venir como el gran costo social, humano y político si esto pasara, Gustavo. Sí, además creo que hay que hacer una precisión al respecto. Por supuesto que hay responsabilidad de la gente, es innegable, ¿no? La vemos a diario en la calle, moviéndose, yendo, perdiéndole el miedo al contagio, sin usar barbijo, sin respetar la distancia, el aislamiento social. Pero la verdad es que el grado de improvisación de los gobiernos, el grado de poca coherencia en los mensajes, porque, a ver, vos prendés la televisión, escuchás la radio, te metés en las redes sociales y recibís desde el gobierno un mensaje, desde la oposición otro mensaje, desde los medios de comunicación otro mensaje totalmente distinto. Es una locura. La falta de coordinación, la falta de preparación, el entendimiento de lo que significa el manejo de los riesgos, la comunicación del riesgo, la comunicación de crisis. Yeah. Y de verdad, al principio, mirá Leo, el país hizo cuarentena porque en el AMBA estaba el contagio, ¿no? Sí. Estaba en Capital Federal y en conurbano. Hoy, que en el interior del país tenemos una dinámica de contagio altísima y la situación es grave y dramática, y puede ponerse peor, es prácticamente imposible, porque ¿cómo hacemos para recuperar la credibilidad de lo que le decimos a la gente si no tenemos idea de lo que le vamos a decir? Claro. En el lugar del país donde vos miras a los organismos encargados de administrar la cuarentena, en todos lados da de manera negativa, como que el trabajo no fue hecho de la mejor manera. La Organización Mundial de la Salud, cuando analizó la anterior pandemia, la de la gripe A, concluyó que el peor error que habían cometido fue el no haber pedido el concurso de profesionales de la comunicación para ablandar los términos de referencia, para explicar en criollo cosas que tenían mucha terminología médica o técnica. Bueno. Y creo que hoy nos enfrentamos a un proceso prácticamente equivalente, ¿no? Es decir, le perdimos el miedo, la coherencia no es nuestro fuerte, entonces, ¿sabes qué? La sociedad está yendo o haciendo lo que cada uno cree conveniente, y ese es un problema muy grave. Sí, lo he leído mucho a Mario Riorda, a vos y a muchos otros especialistas en comunicación, y ustedes vienen siendo críticos, y no desde ahora, desde hace un tiempo, con respecto a esa coherencia en el mensaje de comunicación, te diría en todos los niveles, pero particularmente se nota a nivel nacional, a nivel provincial también, y esto, bueno, hoy, aquellos momentos donde, por ejemplo, se pedía la máxima responsabilidad, pero por otro lado se definían medidas que iban en contra a esa posibilidad de... Entonces la gente se encontraba en un matete que decía, pero ¿cómo? Si me están diciendo que no me mueva, pero me están autorizando a moverme. Creo que esos han sido algunos de los temas que, como vos decís, en crisis la comunicación pasa a ser un factor clave, y si hay errores pasa a ser clave en ese momento y fundamentalmente a futuro, como lo estamos padeciendo ahora. No, y además agregarle que la política metió la cola en todo esto, todo es susceptible de ser arrojado a la grieta, todo se interpreta desde la grieta, y ese es un problema adicional. Digo, tenés dirigentes hablando hoy de las presidenciales de 2023, Leo, a ver, 3 meses en la Argentina es larguísimo plazo. ¿Cuál es el sentido de hablar si hoy hay algún dirigente que posiciona bien para el 2023? Explícamelo. La agenda ciudadana de los problemas de la gente está encabezada por el desempleo y la pobreza. Decime, ¿qué tiene que ver hablar del próximo escenario presidencial, para el cual faltan 3 largos años, y no hablamos de los problemas de la sociedad argentina hoy? Digo, agregale que otra parte de la oposición está diciendo que está lista para asumir en el 2021. ¿De qué estamos hablando? Para sustituir. Digo, ¿no es cierto? Digo, y además un gobierno nacional que también comete errores, que chicanea cuando no debería hacerlo, que se maneja mal los tiempos, que equivoca, a mi modo de ver, los momentos para plantear determinadas iniciativas, o eventualmente, una vez planteadas las iniciativas, no trabaja de manera adecuada los consensos. Digo, estamos realmente ante la evidencia de un nivel de fatiga de la sociedad con su dirigencia realmente alto, y esto no parece que vaya a cambiar, ¿no? Yo creo que el panorama va a ser mucho más complejo el año próximo, porque la vacuna, por más buena voluntad que le pongamos, yo creo que antes de abril, mayo, no vamos a tener nada masivo, y además
los niveles de pobreza, los niveles de actividad económica, no sé si vamos a ser demasiado optimistas en pensar que va a haber una recuperación rápida. Entonces, los niveles de pobreza van a superar largamente el 50%. Sí. Más de la mitad de la población argentina va a vivir por debajo de los niveles de pobreza y va a requerir de parte de toda la sociedad de una mirada de solidaridad que hoy no tenemos, de una mirada de unidad que hoy no tenemos y que ojalá nuestra dirigencia interprete que no es desde el ego o desde los intereses sectoriales que vamos a corregir el rumbo. Digo, la Argentina requiere para lo que viene de un gran esfuerzo y de una gran unidad. En ese sentido, vos sabés que es muy interesante pensar en una suerte de pulmón entre los sectores de la grieta. Un pulmón en el cual los sectores moderados de ambos núcleos políticos logren ponerse de acuerdo, aunque sea en un plan mínimo de contingencia para salir de esta cuarentena de manera planificada, de tal modo de no afectar definitivamente a la economía y encontrar por lo menos algunas soluciones mínimas para los sectores que más están sufriendo en este punto. Gustavo, me voy a apoyar en una de las placas, es la número 4, le digo a nuestros productores, en cuanto al apoyo a Fernández. En toda esta realidad, cuando esto comenzaba y cuando la cuarentena estaba en su esplendor, Fernández, como muchos otros ejecutivos, Schiaretti, Córdoba y demás, sumaban apoyo, sumaban imagen positiva y demás. Pero ahora nos encontramos con que la imagen de Alberto Fernández, mira, ahí está. Hasta ahora, respecto a lo realizado por Alberto Fernández, usted lo apoyó y lo seguirá apoyando un 43,3%, no lo apoyó, pero ahora sí lo apoya, 5,5%. Se supone que ese es voto o gente que traslada, no lo apoyó y no lo va a apoyar un 30,5% y un 14,6% en el último ítem. Esto es un poco lo que veníamos hablando recién. Hay que interpretarlo a este dato como que se están yendo más de apoyarlo a Alberto Fernández que lo que están llegando, ¿no? Es como un desgaste. Y si además vemos el dato de la aprobación de gestión a lo largo del tiempo, estamos viendo que mes a mes el gobierno va perdiendo adhesión, va perdiendo apoyos, no obstante que todavía mantiene un piso de cerca de un 50% de aprobación en todo el país, que no es poco, Leo, ¿no? Tenemos esa comparando, plata. Por ejemplo, con Piñera, que en Chile tiene apenas un 15%, y Bolsonaro, que en Brasil tiene apenas un 30%, bueno, Alberto Fernández tiene todavía un volumen importante. Pero el dato que a mí me parece más relevante de nuestra encuesta es uno que preguntamos respecto del rumbo del gobierno. Sí. ¿No? Ahí es donde podemos ver que quizás gente que lo ha votado está viendo con un perfil muy crítico la realidad y está diciendo hoy prácticamente la mitad de los argentinos que estamos yendo en un rumbo incorrecto como país y tan solo un 40% que estamos yendo en el rumbo correcto. Sí, ahí es donde me parece que el gobierno tiene que ajustar un poquito y trabajar un poco mejor, ¿no? Es la placa número 6, Marcos, si podemos, donde dice dirección correcta o incorrecta, la quiero mostrar porque yo coincido con lo que dice Gustavo, que es una de las placas claves. Nos quedemos aquí, nos quedemos ahí. La dirección correcta, el 39,5%. La dirección incorrecta, ya el 50%, claro. Este es un número por demás. Pero hay una última placa, Gustavo, porque no quiero tampoco abusar de tu tiempo, que es el número 7 para nosotros, espacios políticos representados. Sin embargo, y aquí va mi pregunta, aún ahora, no la gran mayoría, hay una mayoría o están en primer lugar aquellos que siguen apoyando al peronismo o en este caso al Frente de Todos. Sí, hay, en términos de identidad yo te diría, el peronismo tiene una característica, se le puede decir kirchnerismo en Buenos Aires o en Capital Federal, porque el peronismo en ese sector se ha conurbanizado, ¿no? Y no hay diferencia entre kirchnerismo y peronismo. Sí que la hay cuando vos te vas hacia el interior del país, ya no es tan fácil ahí unificar esas personerías, es como que todavía se mantiene esa diferencia o esa distinción. En cambio, en la oposición, yo te diría, más que una identidad por la positiva, en general lo que notamos es que hay una identidad por la negativa. Claro. ¿Qué significa esto? Que se definen más por el antiperonismo que por el macrismo, por el radicalismo o por el PRO. Esto es un dato objetivo que bien lo están aprovechando hoy los opositores, ¿no? Porque en lugar de hacer cosas, fíjate que en ningún momento
hoy la oposición habla de lo que hicieron en los 4 años de gobierno. Sí. Ni siquiera lo mencionan, pareciera que no hubiesen gobernado. Sí. Y sin embargo, la efectividad la tienen porque trabajan sobre justamente ese antiperonismo que es como una marca cultural que tiene una parte de la sociedad argentina. Gustavo, para ya ir terminando el último interrogante que te quiero hacer. Ya dijiste algo, lo del pulmón, ya dijiste lo del consenso, del diálogo, todos aspectos que lo venimos planteando acá. Ahora, ¿hasta qué punto esta caída de imagen y hasta qué punto este embate opositor de este sector más radicalizado que va por todo y no importa nada, pueden plantear un desequilibrio que de alguna forma enturbie mucho más lo que se está viviendo y encima, bueno, no encima, como protagónico esta pandemia que azota al mundo y en particular ahora en nuestro país? Yo creo que la pandemia política más grave es la intolerancia, es el poco apego democrático de una fuerza que se dice republicana, que tiene a sus principales dirigentes de hoy discutiendo que hubo fraude en una elección que ellos mismos organizaron y controlaron. Nuestra historia, tanto en nuestro país como en nuestra región, no es un dechado de virtudes democráticas y republicanas. Permanentemente estamos asistiendo a procesos como el boliviano, el ecuatoriano o la convulsión social que hay prácticamente en toda América Latina, sí, de la cual no estamos ajenos. Pensar en una desestabilización en nuestro país es cotidiano, lo vemos a diario. Digo, es lo que está haciendo una parte de la oposición hoy en la Argentina de manera concreta. El problema es que la oposición, a mi modo de ver, y quizás esto sea medio polémico, es muy poco original. Porque vos tenés que evaluar lo que dice o hace Trump en Estados Unidos y a la semana lo vas a ver replicado en la Argentina. Sí. Ni siquiera tienen una posibilidad de generación de ejes propios de discusión, sino que copian modelos que vienen de la derecha norteamericana. Pero bueno, así son las cosas hoy, ¿no? No hay la clase dirigente nuestra, en general toda, yo creo que debe repensar un poco cómo trabaja, cómo hace las cosas. Está claro que la pandemia nos ha puesto en evidencia de que estamos improvisando de una manera extraordinaria, de que no hemos estado a la altura, de que tenemos que repensar la forma en la cual trabajamos desde lo público, la gestión del riesgo, la gestión de la pandemia, la gestión del coronavirus. En el mundo estamos viendo y asistiendo a un rebrote que es quizás tanto más peligroso que el primero. Nosotros todavía estamos atravesando el primero. Sí. Entonces debiéramos aprovechar todo este tiempo de aprendizaje y sentar a la dirigencia y pedirles y reclamarles gestualidad, gestos concretos de trabajo de consenso. Porque si no, digo, pensar hoy en las elecciones de 3 años no tiene sentido. Al menos, a ver, para la mayoría de la gente que hoy está sufriendo no tiene ningún sentido. Seguro. Entonces, ojalá, y es mi deseo y mi aspiración, de que la dirigencia en todos los niveles, ¿no? Ahí en Villa María, en toda la provincia de Córdoba, en todo el país, tengan al menos ese instante de sabiduría y de reflexión para encontrar denominadores comunes, para, trabajar por el bien común, para trabajar por el bienestar de la mayoría de la población argentina. No solamente se trata de defender intereses sectoriales, ¿no? Yo creo que la defensa del bien común debiera ser hoy el principal objetivo de los políticos en Argentina. Gustavo, un gustazo, muchísimas gracias y bueno, ha sido la primera oportunidad, seguramente ya van a venir otras, así que gracias de nuevo. Agradecerte a vos, Leo, saludo a todos y bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias.